tardes, queridos hermanos. Vamos a empezar este segundo culto del domingo de día de hoy. Vamos a seguir alabando y adorando a nuestro Dios y vamos a seguir abriendo su palabra y reflexionando en ella. Yo les invito a que abran su Biblia en capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 16. Romanos 1, 16 dice: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá». Y por esa fe en el Salvador, en el Creador, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en aquel que venció a la muerte, aquel que venció en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros, es por esa fe que somos hechos hijos de Dios, salvos en la sangre de Cristo Jesús. Vamos a orar para empezar este culto. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por la nueva oportunidad que tú nos regalas, Señor, de poder reunirnos nuevamente, Señor, los hermanos juntos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Queremos, Señor, que tú seas, Señor Padre Celestial, el centro de esta reunión y al único que le rindamos en esta tarde honor y gloria. Padre Celestial, te encomendamos este culto, no sin antes, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados y encomendarte, Señor, a los enfermos de nuestras congregaciones, Señor. Que tú seas, Señor, primeramente consolándolos con tu palabra y también, Señor, siendo tu voluntad perfecta, Señor, sanándolos físicamente. Padre Celestial, en tus manos quedamos y te pedimos, Señor, que nuevamente tú seas el principio y el fin de nuestra reunión. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, alabamos juntos al Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir,
tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar, Jesús. Está mi vida, en ti está mi fuerza.
Muy buenas tardes, iglesia. Que el Señor les bendiga. Es un gozo estar de nuevo aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, ya sea por estos medios, pero damos las gracias a Dios por estas nuevas tecnologías. Y hasta no poder congregarnos como iglesia, hasta que no pasemos este tiempo de confinamiento, pues tenemos que congregarnos y reunirnos así de esta manera. Les doy un fuerte abrazo, quiero expresarles mi sincero deseo de que pronto estaremos, si Dios lo permite, estaremos juntos congregándonos, y en esta tarde vamos a seguir adorando a nuestro Dios. En esta tarde vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. El domingo pasado comenzaba un estudio acerca de la iglesia primera de los tesalonicenses. Veíamos el domingo pasado el trasfondo, todo lo que es la introducción acerca de esta carta de primera de Tesalonicenses, y vamos a seguir, vamos a entrar ya en el primer capítulo de primera de Tesalonicenses, así que yo los invito a que tengan su Biblia ahí a mano, mis hermanos. Tengan su Biblia, abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Y vamos a leer los versículos que en esta tarde vamos a estudiar y vamos a meditar en ellos. Vamos a hacerlo en esta tarde y toda esta carta vamos a hacerla a través de una predicación expositiva de lo que la palabra de Dios nos revela en su contexto. Entonces, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Dice así: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Amén. Vamos a orar por la palabra que acabamos de leer. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Te damos la gracia por poder abrirla en esta tarde, oh Señor, y queremos que esa palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Oramos en esta tarde, oh Dios Santo, para que tu Espíritu Santo sea guiando, Señor, tanto al predicador, Señor, como a todas las personas y hermanos que están escuchando este mensaje a través de las redes, Señor. Oh Señor, que tú seas glorificado en esta tarde, que tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, sea iluminando, Señor, nuestras vidas, que tu palabra logre su propósito, Señor, en cada uno de nosotros, que tu palabra sea, Señor, edificando tu cuerpo, tu iglesia, Señor, en esta tarde, y que tú, Señor, seas ayudándonos a ser, Señor, no solamente oidores pasivos, sino, Señor, que seamos también hacedores activos, Señor, de tu palabra. Guíanos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu en esta tarde, Señor, y que tú seas, Señor Jesús, quien nos enseñe con tus palabras a través de tus santas escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos. Mire, yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos familiares, amigos que viven lejos, ¿verdad? Que estamos alejados de nuestra familia, muchos de nosotros, ¿verdad? Y tenemos amigos en la fe también que viven lejos de nosotros, pero hoy en día realmente con todas estas tecnologías pues eso no es ningún impedimento, porque podemos hablar con ellos, podemos conversar con ellos, podemos vernos con ellos,
¿verdad? No hay ningún impedimento para podernos relacionar con nuestras familias que viven lejos, con nuestros amigos que también viven en otros lugares. Y es precisamente las circunstancias, muchas veces las situaciones, las que nos han llevado a irnos de nuestros países de origen, a irnos a otras tierras, a dejar nuestras familias, a dejar nuestros amigos. Pero hoy en día tenemos herramientas digitales con las cuales nosotros podemos hablar con esos seres queridos, con nuestros amigos, y podemos hacerlo a cualquier hora y en cualquier momento de una manera instantánea. Mire, pero en el pasado no era así de esta manera. Y eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Mire, en ese tiempo de Pablo podían pasar años sin que una persona recibiera noticias de sus seres queridos o de otras personas. Y el ejemplo que nosotros vemos aquí en la iglesia del primer siglo y en esta iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Es un ejemplo que nosotros podemos ver de que en esos tiempos la comunicación, ¿verdad?, era muy difícil. Repito, el recibir noticias de otras personas podrían pasar mucho tiempo sin saber algo de esas personas. Pablo, antes de ir a Tesalónica, funda lo que es la primera iglesia en Europa, que es la iglesia de Filipo. Una vez allí con Pablo y Silas, fundan la iglesia de Filipo, se dirigen ahora hacia Tesalónica, ¿no? Y esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica es una carta muy especial, porque mire, para mí la iglesia modelo o la mejor iglesia que nosotros podemos ver descrita en el Nuevo Testamento es precisamente esta, la iglesia de Tesalónica, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos da el ejemplo o el ideal de una iglesia modélica. Nosotros podemos ver allí en Efesios 4 cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da como esa parte teórica de cómo debe ser una iglesia ejemplar. Pero cuando nosotros vemos esta carta de Primera de Tesalonicenses, nosotros podemos ver cómo vive una iglesia ideal. Es decir, en Efesios 4 se nos da como la parte teórica de cómo es una iglesia ideal, pero en la parte práctica la podemos ver en esta iglesia de Tesalónica. Por eso el mensaje de hoy lo he titulado Lo que cada iglesia debe ser. Entonces, mi iglesia, vamos a comenzar, lo he estructurado este mensaje. Número 1, vamos a ver la salutación. Número 2, vamos a ver la gratitud por la iglesia. Número 3, vamos a ver 3 virtudes cristianas. Y número 4, vamos a ver un pueblo elegido por nuestro Dios. Entonces vamos a comenzar con el versículo número 1. Nos dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes la salutación. Aquí podemos ver, ¿verdad? En este versículo nos deja ver quiénes fueron los autores y los receptores de esta carta. Nos habla de Pablo, pues todos conocemos y sabemos de Pablo, el gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, el hombre que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, aquel hombre que tuvo un encuentro personal con Dios camino a Damasco, el hombre que ha sido el mejor teólogo, el mejor predicador que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, el hombre que quizás después de Cristo ha sufrido más por el Evangelio. Luego nos habla también de Silvano. Este Silvano es el mismo Silas. Silvano es el nombre en romano, pero es el mismo Silas. Y mucho sabemos algo de Silas, ¿verdad? Sabemos un poco de lo que es Silas. Silas, recuerden, Silas era un hombre griego, era el líder de la iglesia de Jerusalén. Es un hombre que fue escogido para acompañar a Pablo y a Bernabé, ¿verdad?, a Antioquía, para entregar el decreto, lo que resolvieron en el concilio de Jerusalén, que nos dice
Hechos 15. Silas también acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, quizás como secretario. Recuerden que Pablo y Silas en Filipos reciben una paliza, fueron presos allí en la cárcel de Filipos, y fue un personaje muy importante en la vida de la iglesia y en la vida, en todos los viajes misioneros y en la vida del apóstol Pablo. Luego tenemos a Timoteo, ¿no? Timoteo, un joven discípulo de Pablo, nacido en Listra, en Frigia. Se dice que su padre era griego y su madre Eunice y su abuela Loida eran mujeres judías, mujeres piadosas, y nos dice la Biblia que estas mujeres enseñaron a Timoteo desde muy pequeño las santas escrituras. Pero Pablo se convirtió a Cristo en el primer viaje misionero de Pablo, que se acerca por allá a Listra, y Timoteo allí conoce al Señor. Timoteo fue un hombre muy útil para el apóstol Pablo a partir del segundo viaje misionero, y fue un hombre muy comprometido con la obra y que Dios usó en gran manera. Así que nosotros podemos ver, pues, los autores de esta carta, aunque se nombren tres, sabemos que Pablo, en realidad Pablo es el que escribe esta carta, y Silas y Timoteo pues también colaboran con Pablo. Entonces vemos de una manera cómo se escribían estas dos cartas, y es interesante porque, mire, en cada época ha habido como un estándar, como un formato, un modelo de cómo escribir las cartas. Nosotros hoy, por ejemplo, hoy en día nosotros escribimos una carta y empezamos escribiendo querido Paco, apreciado Paco, o querida Lola, apreciada Lola, y al final de la carta nosotros ponemos nuestra firma. Pues en los tiempos de Pablo era diferente, como lo menciona aquí empezando esta carta a los tesalonicenses. En ese tiempo la costumbre era que se ponía el remitente y el destinatario al principio de la carta. En esa época se hacía así, se identificaba el remitente y el destinatario al principio, y así es como Pablo lo hace en cada una de sus cartas. Vemos también, iglesia, que esta es la primera vez que Pablo usa la palabra iglesia de. Fíjense que él escribe Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. En las otras cartas Pablo escribe Pablo a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Colosas, en la iglesia que está en Filipo. Pero aquí muy especialmente Pablo dice a la iglesia de los tesalonicenses. Y esta palabra iglesia es la palabra griega eklesia, con K, que significa llamado fuera de. Y esta palabra griega se usaba para considerar o para darle significado a una asamblea de ciudadanos que habitaban dentro de una misma ciudad. Es decir, a la reunión de muchas personas, a la reunión de muchos ciudadanos que pertenecían a un mismo pueblo o a una misma ciudad. Pero esta palabra iglesia en el Nuevo Testamento nos recuerda la relación que hay entre nosotros los creyentes y nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos recuerda esta palabra iglesia o eclesia en el griego. Entonces es muy importante que nosotros sepamos ese significado, porque mira, hoy en día, iglesia, que estamos confinados, que estamos pasando por este tiempo de pandemia, es muy importante que nosotros entendamos el significado de la iglesia. Mira, nosotros damos gracias a Dios por estos medios, porque nosotros podemos ver las predicaciones a través de la televisión, a través del móvil, a través de nuestro iPad, a través de la tablet, si no tenemos, a través de vídeos y grabaciones, ¿no? Y allí podemos escuchar como ahora la palabra de Dios, podemos alabar a nuestro Dios, podemos orar juntos. Pero mire, esto no es iglesia. Esto no es lo que nosotros conocemos como iglesia. Es decir, en otras palabras, este no es el diseño que Dios ha dado para que la iglesia funcione como tal, para que la iglesia funcione como lo que tiene que ser, como funcione como iglesia. Tenemos que entender que esto que nosotros estamos haciendo ahora por el confinamiento
Esto es como una alternativa por estos tiempos que nosotros estamos pasando. Mire, y tú puedes seguir las predicaciones en el móvil, puedes seguir las predicaciones en el ordenador, puedes seguir las predicaciones a través de un canal de YouTube, a través de tu iPad, pero repito, esto no es iglesia. Esto no es la función de la iglesia. Como dice el pastor John MacArthur, dice, la iglesia no es un grupo de personas viendo un sermón a través de una pantalla, ¿no? Sino que la iglesia es un organismo vivo del cuerpo de Cristo. Entonces, mire, somos llamados como iglesia a congregarnos, a hacer una asamblea corporativa, que nos podamos ver, que nos podamos abrazar, que como dice Pablo podamos tener ósculo santo, que nos podamos besar unos a otros. Aunque eso va a pasar mucho tiempo para que lo hagamos, pero es así como Dios ha diseñado la iglesia, para que vivamos así corporalmente como una asamblea. Mire, y repito, damos gracias a Dios por todos estos medios, pero mire, yo creo que por poner un ejemplo, cuando estamos viendo una predicación a través de nuestro móvil, a través de un iPad, ¿verdad? Mire, podemos estar incluso viendo la predicación en pijama, podemos estar en nuestro sofá sin levantarnos de nuestra cama. Si, por ejemplo, tenemos ganas de ir a beber agua, nos levantamos. Si surge algo, pues paramos la predicación y nos vamos a hacer otra cosa, y eso es algo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Cuando estamos congregados como iglesia. Y mire, yo les confieso que para mí esto es, gracias a Dios por esto, pero para mí esto es incómodo, el grabar una predicación, el tener que hablarles así de esta manera a través de un vídeo, a través de un audio, porque me parece que estuviera hablando al aire. No es como... mire, yo me siento muy cómodo, y yo creo que este pensamiento también es a todos los que predicamos, el predicar y vernos cara a cara, eso es muy diferente a lo que estamos haciendo ahora. Mire, ahora mismo yo sé que no podemos congregarnos, no sería sabio, no sería prudente de nuestra parte. Estaríamos desobedeciendo también a las autoridades. Pero en cuanto nosotros podamos congregarnos, yo quiero que, iglesia, recordemos Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos lo hacen, no dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre, diría yo, y aún más cuando se acerca el día del Señor, aún más cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia está más cerca, aún más cuando, mire, la vida se hace cada día más difícil y nos necesitamos los unos a los otros. Mire, yo he hablado con hermanos que me han dicho, echo de menos el compañerismo, echo de menos el cantar en la iglesia, echo de menos llevar a mi hija a la escuela dominical, a los jóvenes, echamos de menos esos tiempos de cafetería. Mire, yo echo de menos el predicar y verlos a ustedes cara a cara. Yo sé que la iglesia cristiana evangélica de Arrecife también siente esto, todos sentimos esto. Porque yo no creo que nadie de la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife quiera cambiar una experiencia así por un audio o por un vídeo, ¿no? Somos llamados a reunirnos. Somos llamados a considerarnos unos a otros. Somos llamados, como dice el autor de Hebreos, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso solamente se hace congregándonos. Eso solamente lo podemos sentir, lo podemos palpar, cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros somos una asamblea corporativa. Amén. Entonces, número 1, vimos entonces esta parte de la salutación. Número 2, el versículo 2 lo he titulado en esta parte, una gratitud por la iglesia. Dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Mire, esto nos habla que Pablo oraba por todas las iglesias, por todas aquellas iglesias que él había fundado.
él tenía, bueno, yo me imagino que él tenía una lista de oración bastante larga. Miren, nosotros nos sorprendería saber por cuántas iglesias y por cuántas personas oraba el apóstol Pablo. Y para que tengamos una idea, solamente cuando vemos el último capítulo de Romanos, Romanos 16, nosotros vemos allí que casi todo ese capítulo lo hace nombrando a muchas personas, a muchos hermanos, muchos colaboradores. Y yo imagino que todas esas personas, ¿verdad?, estaban en la lista de oración del apóstol Pablo. Dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Es decir, esto no era algo nuevo para Pablo. Esto no era algo que Pablo estaba experimentando ahora, no. Esto era siempre, como él dice. Siempre, constantemente, continuamente. Pablo daba gracias a Dios porque esta iglesia era una iglesia modélica. Este era un motivo especial para Pablo. Pero cuando nosotros vemos las demás cartas, nosotros podemos ver la gratitud también que Pablo da en sus cartas por los creyentes y por todas las iglesias. Él da gracias a las iglesias con una sola sección, que es la iglesia de los Gálatas. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, él comienza reprendiéndoles porque ellos habían empezado por el Espíritu y ahora querían volverse a las obras de la ley. Y por eso le dice Pablo en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Es decir, ¿quién los ha engañado? ¿Tan insensatos sois? Y Pablo tiene que decirles, mire, si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nosotros anunciamos, sea anatema. Y eso, iglesia, mire, y esa es la única iglesia en la que Pablo no expresa su gratitud al comienzo de la carta. Pero estos hermanos de Tesalónica, Pablo da gracias a Dios por ellos. Y noten que es importante porque Pablo no dice, Señor, te doy gracias porque pude llevar el Evangelio y te doy gracias, Señor, porque pude evangelizar y pude ganar muchas almas para ti, porque pude acercar muchas personas a ti. No, no. Pablo dice, yo doy gracias a Dios. Iglesia, y esto es muy importante porque esto no se trata de iglesia, no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de quién traiga el mensaje o de quién predique. Esto se trata de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Espíritu Santo usó la palabra para que estos tesalonicenses vinieran a Cristo en arrepentimiento y fe, gracias a Dios. Amén. Entonces Pablo estaba lleno de gratitud por los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y yo quiero, hermanos, que mire que podamos nosotros meternos en este texto, pero que al mismo tiempo podamos nosotros hacer una introspección o una reflexión, podamos hacer un contraste entre la gratitud de Pablo por estos hermanos en la fe, entre la gratitud de Pablo por esta iglesia y la frecuente actitud, muchas veces de juicio y de condenación, que los hijos de Dios hacen hacia otros hijos de Dios que se congregan en una misma iglesia local. Yo quiero que hagamos un contraste entre esas dos actitudes, porque mire, ese no era el corazón de Pablo. Pablo daba gracias incluso, mire, a la iglesia de Corinto, una iglesia donde había celos, donde había envidias, donde había pleitos, divisiones, donde habían creyentes que decían que unos eran de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolo. Una iglesia donde habían peleas, rencillas, donde unos hermanos estaban llevando a otros a los tribunales, donde había incesto incluso. Una gente que participaba de la comunión, participaba de la mesa del Señor y se emborrachaban. Y dice allí en Primera de Corintios que por esa razón muchos enfermaron e incluso murieron. Y Pablo tiene que reprenderlos. Pero escuchen lo que Pablo les dice, y yo quiero que vean a la misma vez el amor y el corazón pastoral del apóstol Pablo. Aún siendo esta iglesia de Corinto como era, como les acabo de describir, miren lo que Pablo les escribe en Primera de Corintios
1:4. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amén. Fíjense qué amor, qué corazón el de Pablo al referirse y dar gracias a Dios por esta iglesia de Corinto. Miren, mis hermanos, queridos hermanos, déjenme decirles algo. Mira, si tú y yo no podemos dar gracias a Dios por cada hermano nacido de nuevo que Dios ha puesto en la iglesia cristiana evangélica de Arrecife, mire, entonces nosotros tenemos un problema y no pequeño, porque el amor de Cristo es el que nos une y sea como sea tenemos que orar unos por otros, que el Señor sea enseñándonos a amarnos, a soportarnos y a perdonarnos y estar orando siempre unos por otros y más en estos tiempos. Mire, me gustó mucho la iniciativa que los coordinadores de los jóvenes, nuestros hermanos Jesús y Ruth, tomaron en hacer parejas de oración con el grupo de jóvenes y en estas parejas pues ellos se llamaban y preguntaban qué tema de oración, por qué quería que se orara y cómo estaban, cómo la estaban pasando, e interesarse unos por otros y orar unos por otros. Eso me parece muy bien porque ese es pues una actitud muy buena en cuanto al estar unidos en oración y aunque no podamos congregarnos, pues estar unidos de esa manera, en espíritu. Entonces, iglesia, número 3, podemos ver entonces, número 1, vimos la salutación, número 2, gratitud por la iglesia, y número 3, vamos a ver las 3 virtudes cristianas. Vamos a leer el versículo 3, dice el apóstol Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestra Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en estos 3 versículos, en este tercer versículo, vemos 3 partes. Dice Pablo, número 1, la obra de la fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y noten, iglesia, que aquí Pablo asocia estas 3 gracias cristianas. Pablo asocia estas 3 grandes virtudes que deben ser características permanentes en la vida de todo cristiano: la fe, el amor y la esperanza. Son 3 características que el apóstol Pablo reúne aquí, pero que también las reúne en 1 Corintios 13:13. Él dice, Pablo en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Entonces, iglesia, apúntenlo por ahí, mire estas 3 virtudes cristianas: la fe, el amor y la esperanza. Esto tiene que ser parte, estas 3 cualidades tienen que ser parte de la biografía de todo cristiano, de todo creyente. Mire, y estas 3 virtudes son, digámoslo así, son abstractas, no son virtudes que sean tangibles, no es algo concreto, no es algo que nosotros podamos tocar, no es algo que nosotros podamos palpar con nuestras manos. Pero ¿cómo podemos nosotros, como creyentes, quitarlas de lo abstracto y hacerlas una realidad en nuestras vidas? Fíjense que el apóstol Pablo toma estas características cristianas, 3 características que parecen estar muy lejos, y las trae a nuestra realidad diaria. Y Pablo les da vida a estas cualidades que, repito, que parecen abstractas, y les da vida y las trae a nuestro diario vivir. Y fíjense cómo lo hace. Pablo comienza este versículo 3 diciendo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza.
Aquí Pablo recuerda los 3 pasos en la vida de los creyentes de Tesalónica. Pablo recuerda esos 3 pasos importantes de cómo esta iglesia avanzaron en su fe en Cristo. Y los mencionan en los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo. Yo quiero que vayamos allí a los versículos 9 y 10 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Dice así el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Dice: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Ahí vemos la obra de la fe. ¿Cómo os convertiste de los ídolos a Dios? Y sigue diciendo, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí podemos ver el trabajo de vuestro amor. Y sigue diciendo en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó. Ahí tenemos la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes cómo estas virtudes, ¿verdad? Que no son tangibles, que no podemos tocar ni palpar, Pablo las hace realidad en la vida de estos creyentes de Tesalónica. Iglesia, la fe, la esperanza y el amor, repito, son 3 virtudes muy esenciales en nuestra vida cristiana. Amén. Y número 4, lo he titulado Un pueblo elegido. Leamos el versículo 4, dice: sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Y la palabra, iglesia, que vimos cuando vimos el versículo 1, esta palabra iglesia, repito, quiere decir un grupo de personas llamados fuera. Y los llamados, cuando nosotros vemos los llamados en la Biblia, siempre va a indicar una elección divina, una elección de parte de Dios. Dios está llamando, escúcheme bien, iglesia, Dios está llamando del mundo a un pueblo para su nombre. Y así lo dice Jacobo en Hechos 15, cuando se levanta allí en medio de ese concilio de Jerusalén. Él dice: Dios está llamando del mundo a un pueblo para su nombre. Y el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro 2:19, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Amén? Pero miren, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no solamente estos apóstoles, sino vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a ese llamado, en cuanto a esa elección. En la oración sacerdotal, en Juan 17, nosotros podemos ver que 7 veces nuestro Señor Jesucristo se refiere a los creyentes como aquellos a quienes el Padre le había dado, habiéndolos sacado del mundo. Y ahora aquí en el versículo 4, en este versículo 4 de Primera de Tesalonicenses 1, Pablo declaró que los tesalonicenses habían sido escogidos por Dios. Y miren, hermanos, la doctrina de la elección divina, la elección de Dios, esto es algo que nos confunde a muchos cristianos. Pero déjenme decir algo para que estemos tranquilos, para que no nos afanemos por esto. Mire, nunca nosotros vamos a entender el concepto total de doctrinas como la elección o doctrinas como la Trinidad de Dios. Nunca la vamos a entender de una manera total hasta que nosotros no lleguemos al cielo. Por eso Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las que nos han sido reveladas, o sea, la palabra de Dios, las que nos han sido reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que nosotros cumplamos lo que hay aquí escrito en este libro de la ley. Pero yo quiero, iglesia, que veamos algunos conceptos obvios acerca de la elección de Dios. Algunos conceptos que nosotros podemos ver muy claramente. Y número 1, mire, la salvación comienza en Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:13, Pablo les dice a los tesalonicenses
que Dios los escogió desde el principio de la salvación. Desde el principio para salvación, perdón. En Juan 15:16, nuestro Señor Jesucristo nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y Efesios 1:4 dice: el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, hermanos, que el plan completo de la salvación se originó en el corazón de Dios mucho antes de que el hombre fuera creado y que el universo fuera formado. Amén. Fue antes de la creación del mundo. Mire, y Dios en su soberanía escoge un pueblo para su nombre. Eso está en su soberanía. Romanos 9, yo quiero que abran sus Biblias también allí en Romanos 9 y leamos de los versículos 13 al 16, que esto nos aclara un poco más acerca de esta doctrina de la elección. Romanos 9, versículos del 13 al 16. Dice así la palabra de Dios: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, iglesia, Dios en su soberanía, Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y Él aborrecerá a quien Él tenga que aborrecer. Es decir, en su soberanía nosotros no podemos decirle al Señor quién tiene que amar o a quién tiene que aborrecer. Eso está en la soberanía de Dios. Él es el que determina, Él es el que llama, Él es el que escoge. Y nosotros no somos quien, repito, para decirle a Dios a quién debe escoger y a quién no. Eso está en la soberanía de nuestro Dios. Y dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, es decir, no depende de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, no depende tampoco de nuestras fuerzas, sino que dice allí el versículo 16, sino de Dios que tiene misericordia. Esto depende de Dios y no de nosotros. Pero la elección de Dios, la elección divina, mire, aplasta nuestro orgullo. Aplasta nuestro orgullo porque nosotros siempre queremos decidir, siempre queremos elegir, siempre queremos tener nuestro punto de vista, y esto no nos gusta a nosotros. Y número 2, otra razón obvia de la doctrina de la elección es que la salvación requiere la fe. Efesios 2:8 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Mire, Pablo, Silas y Timoteo llevaron el Evangelio a Tesalónica y predicaron el poder de Dios. Y algunas personas oyeron el mensaje, creyeron y se convirtieron de sus ídolos al Dios vivo y verdadero. Es decir, el Espíritu Santo usó la palabra de Dios para producir fe. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Pablo allí en 2 de Tesalonicenses 2:13 le llama a todo esto, le llama la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Y número 3, otra razón obvia de la doctrina de la elección es que la salvación involucra a la Trinidad de Dios. En esta carta a la iglesia de los tesalonicenses, nosotros también podemos ver la doctrina de la Trinidad. Los verdaderos creyentes creemos en un Dios que existe en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tengamos presente que estas 3 personas participan en nuestra salvación. Porque mire, en lo que se refiere a Dios Padre, yo fui salvo cuando Él me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado. Eso en cuanto a nuestro Dios Padre. En lo que se refiere a Dios el Hijo, pues fuimos salvos cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Y en lo que se refiere a Dios Espíritu Santo, yo fui salvo una mañana de julio
de 1998 cuando me hablaron de la salvación que solo Cristo podía darme. Y ese día vine a Cristo en arrepentimiento y fe. En ese momento no sabía nada de la elección, pero el Espíritu Santo testificó a mi vida, testificó a mi corazón de que era hijo de Dios. Amén. Y número 4, la salvación cambia la vida. Mire, ¿cómo pudo el apóstol Pablo saber que los tesalonicenses eran elegidos por Dios? Porque Pablo vio un cambio en sus vidas, porque Pablo vio algo diferente en sus vidas. Mire, la persona que dice ser elegida por Dios, la persona que dice ser salva por Dios, la persona que dice ser creyente, que dice ser cristiana, la persona que dice ser salva, pero su vida no ha cambiado, mire, solo se engaña a sí misma. Porque aquellos que Dios escoge, aquellos que Dios salva, los cambia. Amén. Esto no quiere decir que seamos perfectos, pero que poseemos ahora una vida nueva que, mire, no podemos esconder. Hay muchas personas hoy en día, mira, que sus nombres están en la lista de la membresía de una iglesia local, sin que sus nombres estén en el libro de la vida del Cordero. Es por eso, iglesia, que todo miembro de una iglesia, mire, debe examinar su corazón y debe determinar si de verdad ha nacido de nuevo, si pertenece a ese pueblo escogido por Dios. Amén. Iglesia, que el Señor nos bendiga, que el Señor sea guiándonos cada día con su palabra y que podamos en estos tiempos, ¿verdad?, a través de la primera epístola del apóstol Pablo a Tesalónica, aprender este ejemplo que nos da esta iglesia ideal, esta iglesia modelo, y podamos tomar ejemplo de cada uno de lo que vamos a aprender en esta primera epístola a los tesalonicenses. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí.
terminado el culto de la tarde y ahora vamos a orar para despedirnos y que el Señor sea bendiciendo esta nueva semana de cada uno de nosotros y que podamos seguir siendo testimonios vivos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aún en este tiempo de confinamiento, aún en este tiempo de incertidumbre. Todavía podemos ser luz porque todavía estamos aquí y porque Cristo aún no ha regresado, pero Él va a venir pronto, así que seamos diligentes y estemos velando y orando por su regreso. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, Señor Jesús, queremos despedirnos de este lugar, Señor, de este momento. Queremos, Señor, que tú nos acompañes a nuestros quehaceres otra vez, Señor, pero queremos, Señor, sobre todas las cosas, que tu palabra, Señor, sea ahondando en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, sabiendo que el tiempo está cerca, Señor, y que tú vuelves pronto, Señor, a arrebatar a tu iglesia, Señor Jesús. Te demos, Señor, todo el honor, toda la gloria en esta tarde, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta semana a enfrentarnos, Señor, no al COVID-19, Señor, que sabemos que tú nos proteges, Señor, y sabemos que tu voluntad es perfecta, sino que nos protejas, Señor, de la tentación y que podamos, Señor, servirte como instrumentos útiles en tus manos gloriosas, Señor. Despídenos, Señor, bendícenos y cuídanos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, buena semana y que el Señor les bendiga.